y en donde también concluyeron las conmemoraciones propias de las fechas fue en Coajimalpa. Aquí un balance. Con la participación de más de 180 personas como parte del elenco y la asistencia de alrededor de 200,000, se llevó a cabo en la delegación Coajimalpa la 104 representación de la Pasión de Cristo, la segunda más importante de la Ciudad de México. Para quienes, como Azucena, representan a los personajes principales, la preparación comenzó desde agosto del año pasado, con ensayos cada fin de semana. Pues es muy importante dentro de lo que es Coajimalpa. Personalmente pues me llena de mucha alegría, de satisfacción, pues nerviosa, contenta y muy feliz. ¿Es la primera vez que participas? No, ya son 21 años con este. Este es mi primer año como Claudia. Alejandro hoy se vistió de romano y ha participado en este papel por 3 años. Una tradición por parte de mi padre, que él salió 18 años, hasta ahorita llevo 3 años, y tener la pasión de venir y estar aquí, y el tiempo. ¿Ensayos? Cada 8 días. ¿Durante cuánto tiempo? 4 o 5 meses. Ambos son vecinos de la demarcación y esperan que esta tradición se conserve por mucho tiempo más. Es como tradición de familia, entonces todos mis hermanos están aquí, mi papá, y pues si algún día llego a tener hijos, pues me gustaría también verlos igual como a mí. La representación 104 del Vía Crucis en Coajimalpa terminó con un saldo blanco. Con imágenes de Manuel Hernández, Erika Sandoval, 21 Noticias.